Ya la puse. Ya. Ya estamos un poquito avanzados en las prácticas. Me imagino que ustedes están en otros hospitales, o en nuestro hospital haciendo prácticas algunos de ustedes, y habrán visto, bueno, una serie de patologías, ¿no? Obviamente, dentro de las patologías en neurocirugía, como en muchas otras cosas, los tumores son una cosa importante, ¿no? Ah, entiendo que ustedes tienen el tema de tumores infratentoriales con otros médicos y yo solamente vamos a hablar. Sí, dime, ¿no se Eh, escucha? sí, doctora, sí se escucha, pero acá en el sílabus nos menciona que su clase es de tumores del sistema nervioso central, primarios y secundarios y supratentoriales. ¿Es esta, verdad? Ah, entonces yo estoy mal. Ya, voy a tener que modificar mi clase para la próxima vez. Y no me lo han dicho los dos primeros grupos de ustedes, no me lo han mencionado, les cuento. Oh, El sílabus no recuerdo haberlo tenido. Del año pasado sí, el de este año no. O sea que por eso les preguntaba, porque hoy día con mis alumnos dijeron algo y yo dije que no son solamente supratentoriales en mi mente, ¿no? Y bueno, lamentablemente la clase esta es solamente supratentoriales. Ahora, tumores del sistema nervioso central, podemos hablar en general, pero esta clase está preparada para tumores supratentoriales. Y en realidad es un montón de tumores, ¿no? ¿Y por qué les digo los otros de infratentoriales? Porque más se toman dentro de la patología de la neurocirugía pediátrica. Los pediátricos tienen más incidencia de tumores infratentoriales, del tronco, del cerebelo, ¿no? Entonces, como que se separan un poquito de lo de supratentorio. Obviamente, los pacientes adultos también pueden tener tumores infratentoriales, que es un poco más circunscritos a ciertos tipos y no necesariamente a tumores troncales puramente, sobre todo de tronco, ¿no? Entonces, a lo que voy es que a veces las localizaciones de los tumores también van por edad, por, y los niños pequeños tienen incidencia de tumores más agresivos y de zonas, por ejemplo, del tronco cerebral, a diferencia de los adultos, ¿no? Pero bueno, hablando de tumores supratentoriales. Mi amigo Adrián, ya les he explicado qué es el tentorio en algún momento en nuestras prácticas. Coméntanos un poquito, Adrián, qué es el tentorio. bueno, el tentorio viene a ser una estructura anatómica que es una expansión de la dura madre, ¿no? Y que Ya, parte de una de las tres membranas que recubren el encéfalo y la médula espinal, doctora. Y ujú, bueno, según lo que nos había mencionado en la práctica, su función principal vendría a la de separación del cerebro con los de los compartimientos. ya. El tentorio, ¿qué separa en sí? El cerebro, Eh, exactamente. Separa lo que es el cerebro del cerebelo. Ya, está bien. Entonces, el cerebro en la parte de los hemisferios cerebrales, ¿no? Y el cerebelo es la parte inferior, pero también el tronco cerebral. No debemos olvidar que el tronco cerebral y el cerebelo están en una posición, en un espacio que se llama la fosa posterior, ¿no? O también llamado el espacio infratentorial. Y todo lo que queda por encima del tentorio es el supratentorial. Entonces, sí, como Adriana ha dicho, tenemos bueno, esta es una imagen en axial, perdón, en sagital.
es pasada justo al medio del cerebro o de los hemisferios cerebrales. Acá vemos el seno recto. ¿Están viendo mi Sí, flechita? doctora, sí, 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 Ya. profesor. Entonces acá vemos el seno recto, ¿no? El cerebelo está por debajo de esta línea del seno recto. El seno recto es una vena formada por la dura madre, ¿no es cierto? Entonces, el cerebelo está debajo de esta línea del seno recto, el tronco cerebral está también por debajo de esta línea. Entonces, toda esta zona se llama el infratentorial o la fosa posterior. Si yo lo veo en coronal, el tentorio tiene esta forma, así y así. Y por eso le dicen tentorio, porque es como una tiendita, ¿no? De esas tiendas de acampar, ¿no? Entonces, la dura madre se refleja en esta manera y forma la tienda, y le dicen, ¿no? La tienda del cerebelo también, ¿no? Este es el cerebelo y esta es la tienda. Entonces, arriba, supratentorial, abajo, infratentorial, abajo también se llama fosa posterior, para que tengan el concepto. Además de eso, tenemos que entender también que acá en el infratentorial tenemos estructuras, podríamos decir, mucho más valiosas, sobre todo el tronco cerebral, que todo lo demás que acá arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque por acá, o sea, si ustedes se imaginan, acá tiene muchos núcleos de pares craneales, núcleos de respiración, núcleos de control de la frecuencia cardíaca, o sea, muchos núcleos vitales. Y si mi cerebro, o sea, se comunica con el cuerpo, o sea, el lado ponte derecho del cerebro, quiero decirle a mi brazo izquierdo, ¿no es cierto? El derecho va con el izquierdo, que se mueva la información, o sea, los axones que bajan, vienen por acá, por el tronco cerebral. Entonces, esta zona es de mucha información que se lleva hacia el cuerpo y hacia las partes externas, o sea, los pares craneales, ¿no? La cara, la lengua, la boca, todo eso. Y además tiene núcleos que tienen complicancias muy importantes, incluso la sustancia activadora ascendente, ¿no? Que es hasta del despertar, ¿no? Núcleos de la respiración, núcleos cardiológicos, una serie de cosas. Entonces, para nosotros esta zona es muy, muy vital, muy vital. Entonces, ¿qué otra cosa pasa? Para explicar un poquito también por qué hasta cierto punto los neurocirujanos separan así las cosas. ¿Por qué las separan? ¿Por qué no digo yo todo el cerebro? O bueno, voy a hablar de todo, generalmente no. Les estaba diciendo esto también tiene, en edades también tiene ciertas diferencias, pero también porque acá en el supratentorial estamos, es como que un compartimiento dentro de la gran caja del cráneo, que es grande, ¿no? En cambio, el infratentorial es más pequeño. Entonces, un compartimiento pequeño dentro y un compartimiento más grande dentro de la caja craneal que guarda una homeostasis en presión, ¿no? Hemos hablado y parte de sus primeras clases es la presión intracraneal. Pero, entonces, si esta zona es pequeñita, es muy diferente tener yo en la parte del supratentorial un tumor grande que de repente no me da mucho efecto, mucho efecto sobre la presión dentro del cráneo, a tener un tumor acá que de repente no es tan grande, pero que
comprime y compromete un espacio mucho más pequeño, ¿no? Entonces, hay que entenderlo también así. Ya. Entonces, vamos a hablar sobre todo de los tumores más frecuentes, no vamos a hablar de todos los tumores, porque sería, nos pasaríamos toda la tarde hablando de todos los tumores que pueden existir acá, ¿ya? Entonces, vamos a hablar conceptos básicos sobre todos estos tipos de tumores, ¿no? Meningiomas, gliomas, metástasis, adenomas de hipófisis y su tratamiento. Entonces, cuando uno habla de tumores, dice, ya, en una estructura, de donde sea, en la mano, ¿qué tengo? Hueso, músculo, tendones, cartílago, todo eso, vasos, ya. Entonces, es lo mismo acá en el cerebro, o en la cabeza, ¿no? Yo tengo, bueno, tengo neuronas, células que acompañan a las neuronas que se llaman la glía, ¿no? La microglía, plexocoroides, tengo meninges, tengo hueso, tengo vasos sanguíneos. Sobre todo esta glía es la imagen que tenemos acá. Las glías son células que acompañan a las grandes neuronas. O sea, el cerebro no solamente tiene neuronas, el cerebro tiene células que ayudan a las neuronas y les dan incluso ciertos soportes. Miren los oligodendrocitos, cómo se arman agarrando lo largo de los axones, más o menos es así, ¿no? Y estas células, los astrocitos, por ejemplo, y la microglía, están ahí como que atendiendo a las necesidades de las neuronas. Entonces, son estructuras o células como que estructurales dentro del armazón del cerebro, ¿no? Que intervienen incluso en ayudarles a las neuronas a hacer sus capas de mielina. Ya. Entonces, tenemos esto, una clasificación que decimos allá, los tumores son benignos o malignos, podemos decir, ¿no? Sí. ¿Por qué decimos benignos? Victoria, ¿qué se te ocurre? ¿Por qué podemos decir benignos? Doctora, porque quizás no tienen signos de alarma, no comprometen la vida como tal del paciente o no generan estados de inestabilidad hemodinámica. O sea, en general Asimismo, no los matan, no ujú, matan al paciente. permite su sobrevida, Perdón, perdón. permite que tengan un mejor pronóstico y mayor sobrevida. Ya, puede ser. ¿Quién es Andrea, ¿tú qué me dices? ¿Por qué piensas que se dice que un tumor es benigno? ¿Está Andrea? Mm, Bueno, entonces yo les digo, y en verdad ya deberían tener este concepto, ¿no? Benigno o maligno. Benigno porque crece en esa zona, no se va a metastasizar, no va a comprometer, más o menos lo que me dijiste al comienzo. O sea, si yo lo saco, no va a crecer nuevamente, no se va a reproducir, no va a esto. Entonces, puede ser que pueda ser hasta curado y el tiempo de sobrevida vaya a ser mucho mayor. Entonces, un ejemplo de un tumor benigno, por ejemplo, es un lipoma, ¿no? Uno tiene lipomas a veces en el cuerpo, son tumores benignos de la grasa, acúmulos de grasa, no saca eso y no pasa nada. Y jamás esa grasa o ese tumor va a ir viajando por los vasos sanguíneos o va a dar metástasis al pulmón o va a dar metástasis a otro lado. Y entonces tenemos un tumor benigno que
es puramente de una estructura o de células que no cambian o se alteran y solamente crecen ahí, poquito haciendo una masa, ¿no? Ese es un tumor benigno. Pero un tumor maligno es el que es el cáncer, ¿no? Entonces, el tumor maligno es el que crece, se pone feo, las células se ponen horribles, se deforman, los núcleos se van alterando, tienen una serie de alteraciones, tanto así que crecen tan desordenadamente que hasta dentro del propio tumor necesitan tanta, se puede decir, tanta sangre tanta glucosa para alimentarse que a las finales mueren entre ellas. Las propias células mueren, o sea, hay necrosis dentro del tejido tumoral. Entonces, agarran y son tan agresivas estas células que viajan por el torrente sanguíneo, se van al pulmón, se van al cerebro, se van a otros lados, ¿no? Dan metástasis también. Entonces, y obviamente, no, ustedes han escuchado, han oído, deben leer también que el cáncer todavía no tiene cura. Entonces, yo puedo tratar de controlar un tumor maligno, pero no lo voy a curar. Muy difícilmente le voy a decir, señor, ya está curado, nunca jamás en su vida se le va a presentar este tumor. Ni siquiera sea de mama, que es uno de los tumores malignos más cáncer de mama, ¿no? Más estudiados, más controlados y que están más monitorizados, ¿no? Ustedes saben, encuentran cáncer de mama, le sacan todo el seno, ¿no? A la paciente, le sacan los linfáticos y todo porque quieren hacer resecciones radicales para darles más tiempo de sobrevida. Y yo tengo pacientes de cáncer de mama que pasan 15, 20 años sin nada, ¿no? Y si están en un estadio o sea, recién empezando, tal vez todo ese accionar nos ayuda a decirle al paciente, bueno, parece que te curaste, ¿no? Pero en general ya los agarramos, o sea, los detectamos un poquito más grandes y es muy probable que ya haya una célula de cáncer de mama por algún otro lugar del cuerpo. Más o menos esa es la idea. Entonces hay benignos y hay malignos. En el cerebro también hay benignos y hay malignos. Hay ahora hay otro término de clasificación que se llama primarios y secundarios. Entonces, primarios, ¿por qué? ¿Por qué será, Adrián? Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, dígame. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué diríamos nosotros primarios? Tumor primario del cerebro. ¿Qué te suena? Que el tumor se produce en el mismo cerebro, doctora, y que no es secundario a alguna enfermedad o metástasis. Perfecto, muy bien. Así es. Entonces, primario es el término que dice ahí mismo, nació ahí, en esa zona, de ese tejido. Y secundario es el que viene de otro lado. O sea, yo puedo encontrar un melanoma, por ejemplo, en el tejido cerebral, pero ¿dónde hay melanocitos en el cerebro? No hay. Pero viajaron hasta ahí y se reprodujeron, empezaron a crecer ahí en el tejido cerebral, entonces es un secundario y eso se llamaría una metástasis, ¿no? Y este término también se da en los tumores cerebrales o el tumor del sistema nervioso central, que son los intraaxiales y los extraaxiales. ¿Y qué quiere decir? El término axial quiere decir el eje del sistema nervioso central, más o menos es la idea. Entonces, intraaxial quiere decir dentro de la estructura nerviosa, o sea, dentro del cerebro o dentro de la médula, o del tejido del cerebro o del tejido de la médula. Y extraaxial quiere decir fuera del tejido del cerebro o del tejido de la médula. Ya, esos son los términos
para clasificar en general nuestros tumores de estas localizaciones. ¿Me entendieron? Ya, sigamos. Obviamente los signos y síntomas, ya les dije a mi grupo, generalmente les digo, oye, pero la neurocirugía es fácil, porque solamente tiene estas cosas. Hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estamos teniendo un aumento de una estructura, o sea, células tumorales, una masa de células tumorales dentro de un espacio que no es extensible, o sea, que no se puede extender, no es como el abdomen que se puede hinchar, 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 ¿no? O el músculo que la piel se puede empezar a aumentar, a elongar. ¿No? El cráneo es inextensible, entonces el efecto de masa se evidencia porque hay algo que está ahí creciendo, entonces hace hipertensión endocraniana. Pero no solamente por el efecto de masa, de repente es un tumor muy chiquito, entonces, pero justo está cerquita a los caminos por donde discurre el líquido cefalorraquídeo. Entonces, no aumenta la masa tanto como aumenta el líquido. Igual, ambos son producidos por un tumor y ambos producen hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces, esa es la idea. No los síntomas o más evidentes son producidos por la hipertensión endocraniana, cefalea, ¿no? Cefalea, náuseas. Eso es lo que te da la hipertensión endocraniana, ¿no? Cuando aumenta la presión dentro del cráneo por X motivo, tenemos esa sintomatología, ¿no? Y ahora también puede ser que el tumor crezca muy cerquita de las células que mueven el brazo derecho, entonces tenemos un déficit focal, ¿no? Células anormales están creciendo cerca de la vía motora primaria, entonces tengo un déficit focal. Y este déficit focal, así se llama, o sea, alguna alteración neurológica específica, es debido a la destrucción de las propias células buenas del cerebro, en este caso de las células de la vía motora, debido a la compresión del parénquima o el edema peritumoral. O sea, no necesariamente van a destruirse las células, sino también pueden apretarse las células y las células ya empiezan a funcionar mal o porque hay edema del tumor, o sea, no necesariamente está creciendo dentro del tejido que corresponde a la vía motora, o porque ha sangrado el tumor y está apretando ese sangrado, ese tejido. O también si hay déficit focal, por ejemplo, no mueve la lengua bien, o no se mueve el ojo, ¿no? Entonces, ese es un déficit focal por compromiso de los pares, de los nervios del cráneo, ¿no? Que salen, los pares craneales. Entonces, ¿qué otros síntoma tenemos? El dolor de cabeza, obvio. ¿Qué otro síntoma tenemos? Las convulsiones también. Entonces, el tumor puede hacer que el tejido circundante no funcione bien y haya una convulsión, un descontrol de la información y por ende una convulsión. Cambios del estado mental. Entonces, bien, se puede decir frecuente, si pudiéramos decirlo, ¿no? Pero el paciente cambia. O sea, de ser una persona, por ejemplo, alegre, que le gusta ver su televisión, que le gusta hacer sus chistes, que en la mañana se levanta contento a trabajar, qué sé yo, empieza a cambiar. Y no se nota nada más porque camina, habla, se mueve, ¿no? Pero empieza a tener cambios de conducta de repente. Muchas veces se ven esto en personas ancianas, ¿no? Dice, el abuelito está deprimido, dice. ¿Qué pasó con el abuelito? El abuelito está deprimido. Es que ya pues estaba mayorcito, ya no quiere hacer nada, está renegón. No era así, hace 2 meses no era así, pero ahora ya me han dicho que está deprimido, ¿no? Y en realidad es que está tal vez teniendo un tumor cerebral que lo está cambiando.
ya está cambiando su manera de ser. Puede haber también algunos síntomas sugestivos de un infarto agudo, ¿no? Por ejemplo, que súbitamente un paciente tenga una debilidad del hemicuerpo derecho. Oye, ¿esto qué puede ser? Un problema vascular. Uno dice, ah, ya, se cerró una arteria, ha hecho un trombo, o ha sangrado, y por eso, y todo eso. Y cuando uno ve, es un tumor. O sea, no necesariamente la sintomatología puede ir lentita, sino puede ir de presentación muy rápida. Y en tumores de la hipófisis, obvio, la hipófisis es una glándula, ¿verdad? Y por eso puede haber alteraciones endocrinas, puede sangrar la propia glándula dentro de sí, eso se llama apoplejía pituitaria. O la glándula puede destruir tanto el piso de la silla turca, que es la parte posterior de la nariz, o sea, destruir la base del cráneo y aparecer líquido y el paciente tener líquido saliendo por la nariz espontáneamente. Es un poco extremo, pero es parte de lo que pudiera pasar. Lo que voy es que los síntomas y signos son diversos, pero tienen su explicación en la mayor parte de las cosas, ¿no? Entonces, los meningiomas, como primer tipo de tumor más frecuente, ¿no? Entonces, los meningiomas vienen de las células meningoteliales, generalmente de aracnoides, pero de los meninges. Ya. Hay una alteración del cromosoma 22q en su gran mayoría. Y los meningiomas tienen grados. Y en general, se les considera tumores benignos. Entonces dijimos, los benignos no hacen metástasis, crecen ahí, si se sacan no vuelven a crecer, ¿no? Pero no es tan cierto esto, porque tienen grados del 1 al 3 y la mayoría son de grado 1, que son benignos, que si yo lo saco, que si yo saco bastante bien la dura alrededor, la dura madre de alrededor, y lo saco todo el meningioma, entonces ya no va a volver a crecer. Eso es un grado 1, pero hay un grado 2, que es el 20-25%, que sí pueden recurrir, o sea, volver a crecer, porque no todos los meningiomas son completamente así como benignos, súper buenos, que no van a volver a crecer. Por lo menos ese tipo de meningiomas crecen en el mismo sitio, no en otros lugares. Y hay otros que son de grado 3, que son más o menos del 1 al 6%, que son malignos con posibilidad de irse para otros lados, o sea, de dar metástasis. Entonces, primera situación, o sea, los meningiomas, no todos los meningiomas son completamente benignos, pero en general la mayoría son benignos. ¿Y qué se dice? ¿Por qué sé que son benignos? Por ejemplo, cuando ya sacamos el tumor y se estudia en patología y ahora los patólogos tienen un montón de cosas que ver. O sea, no solamente ver las células y decir, esto parece un meningioma porque las células son así, en fuso, o sea, medias en uso, que se ven buenas, ninguna de estas células se ven alteradas en sus núcleos, no hay necrosis, no hay nada, ya, meningioma. Pero el índice metótico, o sea, es lo que ellos ven también, o sea, ven cuántas células están en proceso de reproducción en ese rato, en esa lámina, y dicen 4 de 10, menos de 4 de 10, o sea, de 10 células, menos de 4 están en proceso de replicación, que no hay invasión del cerebro, que no tienen necrosis, no tienes cambios en las células, en la arquitectura de las células, en los núcleos, ni hay hipercelularidad. Entonces, cuando el patólogo ve todo eso, dice, ya, meningioma grado 1, benigno, ¿ya? Y esta es una imagen de un meningioma. Y le voy a decir a Victoria,
Victoria, Sí, doctora. ¿qué tal? Saide se ríe. Victoria, ¿qué corte es este? Corte axial, doctora. Un corte axial. ¿De qué estudio? Una tomografía sin contraste. Ah, no es una tomografía, es una A una resonancia con, resonancia. así es, de una resonancia con contraste. ¿Podrías darme alguna descripción de esta masa? Es una masa con bordes regulares. Ya, em, Hay hiperintensidad. ya, Se encuentra en el lado izquierdo a nivel frontal. ya. Y está desviando la línea media, me parece, y también el ventrículo. Perfecto. Muy bien, Victoria. Entonces sí, es una masa que más o menos tiene bordes bien definidos, ¿no? Que capta regularmente el contraste, que sí está haciendo un efecto de masa, ¿no? Pero nosotros como que distinguimos un poco, si se pudiera ver acá mi puntero, el valle está acá, los surcos están por acá, por acá, por acá, la corteza del cerebro está acá. Entonces, esta es una masa que no es que esté dentro del cerebro, sino es fuera de la estructura cerebral. Es una lesión extraaxial. El ejemplo más típico de una lesión extraaxial en general es un meningioma, ¿ya? Para que lo vean. Entonces, masa extraaxial. Acá dice masa extraaxial con cola dural. ¿Qué es la cola dural? Es esto de acá. Ustedes ven un realce de la dura madre cuando se le inyecta el contraste y literal parece una colita, una cola, ¿no? Es como que esto tuviera una colita. Eso se llama cola dural. Captación del contraste uniforme. Toda la masa es como que está pintadito, más o menos igualito, ¿no? Y el edema peritumoral es moderado, más o menos. Acá hay un poco de edema. Acá no hay tanto edema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estas son tumoraciones que crecen muy lentamente en esa localización. Entonces, van haciendo como que desplazando el cerebro bueno, lo van desplazando poco a poco, poco a poco. Y por eso llegan a ser tan grandes como esto, ¿no? Entonces, recién cuando ya el cerebro ya no puede tanto ya y está grande, el tumor recién se manifiesta en algún síntoma o signo de los que hemos hablado, dolor de cabeza, debilidad del cuerpo del otro lado, tal vez una convulsión, nada más. Y la persona tiene tremenda masa ahí, miren tan grande en comparación, ¿no? Pero en realidad, como que ese tan lentito no es tan evidente. Ujú. Entonces, los meningiomas se dan en adultos más o menos a los 64 años promedio, ¿no? O sea, más o menos. Más en mujeres que en hombres. Más son de la convexidad. Convexidad es la parte más superficial, se puede decir, del cerebro. También puede haber en la base del cráneo, en la hoz y el tentorio. Hemos hablado del tentorio. La hoz del cerebro es lo de la mitad, o sea, está en relación con todo lo que sea duramal, ¿verdad? Puede haber también por la médula espinal. Y hay meningiomas incluso ectópicos, o sea, fuera del sistema nervioso central, que puede haber en el cuero cabelludo, incluso hasta
en los huesos, ¿no? Algunas veces hay. Y muy raramente, pero muy rara vez, sinceramente yo no lo he visto, pero la patología lo menciona, hasta en el mediastino. Y y para colmo, los meningiomas tienen el meningioma grado 1, o sea, ni siquiera tiene una sola familia, se puede decir, sino miren cuántos, 2, 4, 6, 8, 9 tipos de meningioma grado 1. Entonces, el patólogo tiene que definir entre uno y el otro, angiomatosos, fibroblásticos, linfoplasmocitario, meningotelial, metaplásico, microcítico, samomatoso, secretorio, transicional. Eso no les voy a pedir que sepan, ni yo misma los distingo bien. Lo único que sé, por ejemplo, ¿no? Que un angiomatoso tiene más vasculatura. Cuando lo estudian, ven bastantes vasos. Un fibroblástico tienen fibroblastos en la mayor cantidad y los fibroblastos son como estas células así medias alargadas. Más linfocitos, microcítico, por ejemplo, estos que están en asterisco es que se presentan con edema del cerebro alrededor, ¿no? Entonces, no necesariamente esa es otra de las cosas, ¿no? Antes se decía ya un meningioma se ve benigno cuando no tiene edema el cerebro y puede ser maligno cuando tiene edema, pero también estamos viendo que hay meningiomas benignos que también se presentan con edema cerebral, ¿no? Pues tampoco no es algo concluyente ver el edema alrededor del meningioma para decir que es un meningioma grado 2 o 3. El grado 2 tiene 3 variantes, atípico, coroides y de células claras. Y el grado 3 se le llama anaplástico y papilar. O sea, solamente para que tengan el conocimiento. Yo tengo un meningioma que el patólogo me dijo anaplástico. Entonces, esto puede crecer nuevamente. Puede crecer nuevamente. Y hemos visto, son del grado 3, es como que el malo de los meningiomas. 1 al 6%. ¿Para qué fechas hay? Sí, tenemos que. Ya. Bueno, entonces seguimos. Entonces, pronóstico de los meningiomas. Ahora decimos, es un tumor benigno, entonces el pronóstico será bueno, pues no. Pero también depende, miren, hasta de estas cosas, ¿no? De las pequeñas cosas que estudian, metilación del DNA, pérdida de los cromosomas. Entonces a los meningiomas hay que hacerles también este tipo de estudios, ¿no? Cromosómicos. Pérdida de cromosomas 1P, 6Q, 14Q, 18Q, son indicadores de mal pronóstico que van a volver a crecer, o sea, no son tan buenos, ¿no? También mutaciones en el gen TERT en bajo grado, dice así. O sea, hay genes que también ya ahora se pueden definir en los tumores, así como es como el TERT, por ejemplo. Y podemos decir, no, este tiene características de no ser muy bueno. Y sobre todo, el pronóstico lo da el grado de resección del meningioma. O sea, ¿qué quiere decir el grado de resección? ¿Cuánto yo saco de ese tumor? Si yo pudiera sacar un meningioma por completo, todo lo que se ve en meningioma, más la dura madre alrededor, porque han visto que hay una cola dural, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quisiera dar la mejor resección posible a este tumor, yo tengo que sacar esto más hasta acá y hasta acá, porque estoy sacando la dura madre que ya está enferma, se puede decir, con el tumor.
Entonces, eso es un buen grado de resección. Entonces, recién ahí puedo decir, ah, ya, saqué todo el tumor, saqué toda la dura madre que alrededor, me dio un grado 1 de meningioma, entonces prácticamente lo he curado porque es un tumor benigno y no va a volver a aparecer. Pero ¿qué pasa? Muchos meningiomas, como hemos dicho, son de base del cráneo, de la base del cráneo. Entonces, tenemos esa situación, o sea, no podemos sacar muchas cosas que están en la base del cráneo. No se puede despegar toda la ardura de la base del cráneo. Ustedes han visto, hay senos venosos que sobre todo están en la base del cráneo. Hay nervios craneales que están en la base del cráneo y en relación a este tipo de tumores. Entonces, a veces es muy difícil sacar por completo un meningioma. Se puede hacer una completa resección. Bueno, y ahora pasamos a los gliomas. Ah, entonces, los gliomas vienen de la glía. Dijimos que la glía son las células que acompañan a las neuronas. La World Federation, la Organización Mundial de la Salud, perdón, la WHO, desde hace mucho tiempo las clasificó del 1 al 4. Glioma grado 1, 2, 3, 4. Y tenían sus características, pero de ahí en el 2021 nos hicieron un entrevero a nosotros mismos, a todos en realidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros o se obtenían las muestras de los gliomas, habían pacientes, por ejemplo, que tenían un glioma grado 1 aparentemente y volvía a recidivar y se moría. O había pacientes que tenían un glioma grado 4 y duraban un poco más de tiempo. No se morían tan rápido, no recidivaban, no se extendían, no recurrían, no pasaba nada y seguían unos años más. Entonces, eso ya desde antes, ¿no? Entonces los patólogos dijeron, no, acá debe haber algo más, 1, 2, 3, 4 no es suficiente para nosotros, tenemos que seguir estudiando estos tumores y obviamente, como en todas las especialidades, empezaron a hacer su parte, ¿no? Inmunistoquímica, estudios genéticos de esos tumores y todo eso. Entonces, cambiaron, la OMS cambió la clasificación de gliomas desde el 2021 y nos puso estas familias, 6 familias diferentes de gliomas, básicamente adulto pediátrico, astrocítico circunscrito, tumores glioneurales y neuronales, o sea, no solamente de la glía, sino que comprometían también las neuronas, muy raros, y los ependimomas. Entonces, la estructura cerebral en sí, en cuanto a tumores, se ha diferenciado en 6 familias diferentes. Y para colmo, le ponen otras cosas más para hacer más difícil el rompecabezas de esto. Glioma difusa del tipo del adulto. Ya, un adulto que tiene un glioma que es de características difusas. ¿Pero por qué es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 de la OMS? Va a crecer rápido, no va a crecer rápido? ¿Qué es lo que tiene para hacerlo crecer? Entonces, ¿qué sucede? Nos empezaron a estudiar, como le digo, la inmunistoquímica de los tumores, sobre todo algunos inmunomarcadores como el IDH, pero que había una variante IDH salvaje, una variante IDH mutante, codelesiones de algunos genes y, y otras características como relaciones con el promotores de genes, ¿no? Como el gen TET,
la amplificación de GRF, también es otras características que ellos ven. Y total que empezaron a decir, ah, no, yo me encuentro este glioma que parece de bajo grado, que es un astrocitoma difuso, pero tiene cara de bajo grado, pero yo le pongo grado 4 porque ya le corro el IDH y encuentro IDH salvaje. Y ya de frente, de ser que parece de bajo grado, le voy a decir glioblastoma. Glioblastoma es el tumor más feo, ¿no? Grado 4. Ya este que le encuentro IDH mutante y es que se ve más o menos difuso, entonces puedo tenerlo también entre un 2 o un 4. Entonces nos entreveraron, de verdad. Los patólogos nos empezaron a entreverar la vida diciéndonos que si encuentro el IDH salvaje y en un tumor que parece bueno o más o menos bueno, ya me salto hasta el otro grado y todo lo demás. Igual con un oligodendroglioma. Oligodendroglioma es otro de los tipos de los gliomas, o sea, dentro de estos gliomas, que también tengo IDH mutante de lesiones y ya es de un grado 2, 3. Pero sí es que alguno encuentro IDH tipo salvaje, wild type se le llama, o alguna de estas amplificaciones o mutaciones, entonces ya lo considero grado 4. En conclusión, para que no se hagan problemas igual que yo, porque no somos patólogos, ni ustedes van a hacerlo, ni neurocirujanos ustedes, pero en general, los gliomas han sufrido un cambio de clasificación basados también en la inmunohistoquímica de las células. Y de acuerdo a eso, por marcadores más específicos, pueden cambiar de sus características propias patológicas aparentemente buenas, entre comillas buenas, porque todos son tumores malignos, pueden saltar de grado a algún grado mayor. Y eso es lo único que quiero que sepan, porque es un entrevero todo esto. ¿Ya? Y de ahí, los patólogos todavía nos hacen otro cambalache porque nos empiezan a decir este término o estos términos. Glioma difuso de alto grado del adulto, NOS. Y yo decía, oye, ¿qué es esto? ¿Nos qué? Y el NOS es not otherwise specified. Y el NEC, not elsewhere classified. O sea, no lo puedo especificar bien. Eso es lo que te quiere decir el patólogo. El patólogo quiere decir, ¿saben qué? He estudiado esto, le he corrido algunas pruebas, pero no son todas las pruebas de repente que le puedo correr, de inmunohistoquímica sobre todo. Entonces, le tengo que ponernos porque lo tengo que clasificar en algún lado y se queda ahí, en ese grado 3, ¿no? Pero no está muy bien especificado. Y aparte de eso, tengo otro tumor que le he corrido todo lo que puedo, pero no sé ni siquiera cómo ubicarlo en la clasificación. Entonces le pongo NEC, Not Elsewhere Classified. O sea, un entrevés en la patología. Eso es así, estamos viviendo ese cambio de clasificación, esa evidencia con los pacientes y es real. O sea, yo les digo lo que pasamos entre el 2020 y el 2021. Es real. O sea, ustedes pueden revisar la clasificación de los tumores cerebrales del OMS 2021 y es así. Nos ha cambiado la vida a todos. Y todos tratamos de entender todo lo que los patólogos nos dicen o nos intentan decir con los pocos o los muchos eh, términos inmunistoquímicos o estudios genéticos que le puedan hacer a sus muestras patológicas. Pero en general, el mensaje de esto es que los gliomas son tumores malignos del sistema nervioso central
que se pueden presentar tanto en adultos como en niños, que tal vez la presentación en niños sea mucho más agresiva que en la de los adultos, que esta clasificación que teníamos del 1 al 4 está variando porque agregarle la inmunistoquímica a este tipo de, o sea, a esta clasificación ha hecho que se haga más compleja y que cambie el grado, a pesar de lo que se vea simplemente en una lámina de patología, o sea, en un estudio simple de las células, a cambiar este tumor de un grado supuestamente más bajo a un grado más alto, solamente porque tiene ciertos marcadores o de lesiones o de lesiones que lo llevan a ser mucho más agresivo. Esa es la idea que quiero que se lleven de acá. ¿No? Entonces, y que a pesar de todo esto, de este conocimiento que vamos teniendo de los tumores cada vez mayor, aún tenemos las dudas, los patólogos tienen las dudas de dónde lo ponen en la clasificación. Básicamente eso. Entonces tenemos estas imágenes. Saide, un favor, Ramos me está llamando, pregúntale qué es por qué, que estoy en clases. Ya. Entonces, a ver, vuelvo a llamar. Andrea. Si está Andrea Zavala. Ahí está Andrea. Te me perdiste hace un rato, ¿ah? Te está llamando. A ver, Andrea, cuéntame. ¿Qué describes en estas imágenes? La imagen de la izquierda. Ya, ya. Ya, perfecto. Perfecto, ¿viste? Lo hiciste. Y en el lado derecho, ¿cómo lo ves? ¿Qué más me puedes decir? No, sábado es 7, feriado. El sábado es feriado. El próximo sábado. Ya, ya, perfecto. Entonces, eso, como tú has dicho, masa irregular. Mira, esto es contraste, esto es contraste, esto es contraste. Entonces, que capta contraste de manera irregular, ¿no? No es como el otro que vimos, ¿no es cierto? Que todo era blanquito. El meningioma, todo blanquito. Este no. Y en este peor todavía, o sea, tiene como una especie de zona nodular, ¿no? Un nódulo acá, y un lóbulo acá, otro por acá, otro nódulo por acá, totalmente irregular, captación de contraste, pero también tiene zonas hipointensas adentro, ¿no? Que incluso parecieran el líquido, ¿no? Muy semejante la densidad a la intensidad del líquido, ¿no es cierto? Semejante, pero no es igual. Entonces, cuando ustedes vean así, parecido, entonces, y les comenté, ¿no es cierto? Hay tumores que crecen tan rápido, necesitan comer tanto, se puede decir, que se muere. Literal, el mismo tumor por dentro se muere y hace necrosis. Y la necrosis lleva a que se quede como que líquido, ¿no? Entonces, esto es una muestra de que está necrosado adentro del tumor. ¿Ya? Entonces, estos son signos de que este tumor es muy malo, muy feo, diferente, no es regular, ¿no? Entonces, este es muy posiblemente, este es un glioblastoma,
o sea, un grado 4, ¿no? Donde normalmente decíamos, tiene necrosis, tiene mucha vasculatura, las células están muy feas, horribles, no se distinguen núcleos, que no sé qué, no sé cuántos, glioblastoma, grado 4. Así de frente lo ponían los patólogos. Ahora, con todo lo que hemos hablado, que la IDH, que el esto, que el mutante, que las codelesiones, que no sé qué, a veces se dice, ah, no, pero este glioblastoma es IDH mutante y tiene un P53 de menos de negativo, un KI de menos de 5, entonces KI es un coeficiente de reproducción celular. Entonces, más o menos, a pesar de que se ve glioblastoma, yo lo pondría en un grado 3. Yo me voy, o sea, yo digo, pucha, ya, me cambiaron mi esquema mental, ya no importa. Igual es un tumor maligno, ¿no? Igual es un tumor maligno, igual. Y este, igual, tenemos otro tumor, otras imágenes, ¿no? En otra localización muy semejante, ¿no? Captación de contraste muy irregular, zonas de heterogéneas, ¿no? Poco menos, un poco más, no hay unos buenos bordes, ¿no? Hay efecto de masa. Igual acá, ¿no? En esta coronal también se ve así, irregular, parece que tiene un centro necrótico, por acá también capta contraste, entonces son imágenes de gliomas de alto grado. También es eso. Y cómo yo distingo, ¿no? A veces dice, ah, pero si es un granuloma tuberculoso. Acá en Perú, todo, si ustedes les preguntan una lesión, ¿qué puede ser, no? Tienen que empezar un tumor, puede ser una infección, puede ser que bla, 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 puede ser un proceso inflamatorio, puede ser tuberculosis. Siempre tienen que terminar en tuberculosis, porque la tuberculosis también puede dar imágenes, ¿no? Semejarse a un montón de cosas. Estamos en un país endémico, cosa que no tienen en otros países. Obviamente estas imágenes no son, pues, típicas de tuberculoma, pero en algún momento si es más pequeña, no tiene, por ejemplo, como esta imagen de acá, 2 nódulos y todo esto, pucha, que a veces dicen, no, pero puede ser, el paciente se ve muy bien, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué estudios podemos hacer? Por ejemplo, una espectroscopía, ¿no? Yo le pongo espectroscopía en resonancia y la resonancia en ese voxel, en esa zona, estudia las características de algunos metabolitos de las células, colina, N-acetilidaspartato, creatina, y ven las curvas de estas o las cantidades de estos metabolitos para decir, ah, ya, esto es un tumor porque hay bastantes signos de proliferación celular en cuanto a eso. O también pueden decir, ah, no, esto es un absceso porque yo veo mucho lípido y bla, bla, bla. Entonces, la espectroscopía ayuda un poco al diagnóstico diferencial. ¿Ya? Los oligodendrogliomas son otro tipo de tumores. Han visto que los oligodendrocitos son las células que también son de la glía, ¿no es cierto? Entonces, Adrián, a ver, dime, ¿qué miras acá? ¿Qué me describes? Bueno, es una resonancia con corte axial. Hay una imagen con hipercaptación a nivel frontal, con bordes, o sea, está periférico a este, hay bordes de hipocaptación. Del lado derecho, doctora. ¿Qué te dije? Estás como que mirando al paciente, Claro, está al revés, sería del lado izquierdo. ya, del lado izquierdo. Pero resulta que esto no es una resonancia. Es una tomografía, doctora. Claro, el hueso en tomografía se ve blanco, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Entonces, si el hueso en tomografía se ve blanco, acá no le hemos puesto contraste, te cuento tampoco.
Entonces, ¿qué me dirías? Te digo, no le he puesto contraste. ¿Tú crees esa lesión parece hueso o no parece hueso? ¿Podría ser sangre, doctora? Puede ser sangre, sí. No te puedo decir que no. Pero más aún tiene densidad de hueso. Muy, 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 muy blanco. ¿Ya? Es hueso. Entonces, ¿por qué les presento esta imagen? Porque los oligodendrogliomas, gracias Adrián, los oligodendrogliomas tienen huesos, o sea, tienen calcificaciones dentro. Entonces, cuando ustedes vean una tomografía, obviamente, por ejemplo, un diagnóstico diferencial, una cisticercosis también tiene, las cisticercos se calcifican y pueden tener calcificación, o sea, calcificaciones en el cerebro, ¿no? Pero son chiquitas, puntiformes, pequeñas, redondeadas. Esto no. Y sobre eso este tiene el edema, ¿notan? El edema alrededor, ¿ya? Y es irregular. Entonces, para que no se olviden, los oligodendrogliomas tienen calcificaciones. Por eso les he puesto esta imagen. O sea, es una tomografía ve mejor calcificaciones, no la resonancia. La tomografía es la que ve las calcificaciones. Entonces, yo tengo una tomografía, me viene un paciente con una tomografía así, con una calcificación media irregular, con un poquito de edema alrededor, y 2 y 2 son 4, este es un oligodendroglioma. ¿Está bien? Y ustedes van a decir, uy, el doctor sabe un montón. La doctora Becerra me enseñó. La flor. La flor. No, solamente estamos bromeando. Es verdad. Entonces, el pronóstico de los gliomas, de acuerdo al grado histológico, o sea, estamos hablando así de gliomas, aquel oligodendroglioma, aquel astrocitoma, aquel glioblastoma, todos esos son gliomas, ¿no? Que el glioblastoma es el más malo y que esto que el otro. Entonces, el grado histológico, o sea, lo que nos dice el patólogo es parte del pronóstico. Si a mí me viene un paciente, yo lo opero y le saco el tumor y él me llega tumor maligno de alto grado, tipo glioblastoma, con IDH salvaje y bla, ya que su pronóstico es malo, malo. Entonces, no puedo decirle otra cosa. ¿Qué va a pasar, doctora? Va a volver a crecer. ¿Y qué va a pasar conmigo? Se va a morir. No le puedo decir así, qué difícil, sinceramente. Es difícil decir esas cosas a los pacientes, pero es la realidad. Entonces, depende, pero miren lo que dice acá también. El pronóstico depende de la cantidad de resección y el estado neurológico del paciente. Entonces, yo como neurocirujano sí puedo hacer algo por ese paciente, no porque sea un tumor maligno no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque le puedo dar un pronóstico mejor, a pesar de que es un tumor malo, de un tiempo de sobrevida aceptable y de una calidad de vida mejor. Y esa es la idea o sea, lo que tenemos que hacer como médicos. ¿Ya? Y las metástasis, por ejemplo, miren estas lesiones, diferentes lesiones captadoras de contraste, todas redondeadas, con edema perilesional, ¿no? ¿Notan? Una acá, otra acá, otra acá, otra acá. Oh. Resulta que las metástasis del cerebro son los tumores más frecuentes. Pero yo no opero tantas metástasis. ¿Por qué? Porque ya no se opera. Porque ya es uno de los últimos estadios del cáncer. Puede ser un cáncer de pulmón, un cáncer de tiroides, un cáncer de mama, ¿no? Y ni siquiera nos llegan a los, no nos llegan, pues, porque un cáncer de pulmón que está en evaluación, que está haciendo tratamiento y empieza a tener signos neurológicos, le hacen una resonancia y ven esto, no me consultan ya a mí. Ya saben que no es quirúrgico. Yo no voy a entrar a sacar cada uno de estos porque tiene más, incluso
microscópicamente hablando. Nos vemos mañana. Ya. Tiene varias lesiones más. Igual va a seguir creciendo más. Y el tratamiento en realidad es radioterapia, ¿no? Entonces, y las metástasis, miren, pueden irse dentro del cerebro, fuera del cerebro, pueden tener gran edema, ¿no? Y las más frecuentes, melanoma, pulmón, mama y riñón. ¿Ya? Pero ¿cuál es el tratamiento en sí? Finalmente de los gliomas, ¿no? El tratamiento es quirúrgico. Doctora, igual es un tumor maligno, se va a morir el paciente, va a quedar con déficit, sí, pero también le voy a dar un mejor tiempo de sobrevida y no debe de quedar con déficit, pues pretendo dejarlo sin déficit y sin tumor, por lo menos en la resonancia. Entonces, también se hace radioterapia y también se hace quimioterapia después. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un tumor, ¿no? Una lesión en la resonancia. Esta no tiene contraste, o sea, esta secuencia no tiene contraste, ¿no? Se mira tremenda lesión acá, por delante, el área motora primaria, en la región frontal, ¿no? Si le pongo, este es un T2, ¿no es cierto? En T2 el líquido es blanco, ¿no es cierto? Miren cómo la lesión, el edema se ve tanto, ¿no? El desplazamiento del ventrículo y todo esto, ¿no? Entonces digo, chicas, grande, ¿no? Grande, ahí, y decimos, uy, ya, se opera, no se opera, y si se opera quedará bien, y si, chicas, y es un glioma, es un tumor intraxial, no parece una metástasis, entonces se tiene que operar, no es un meningioma, pues es un glioma, y entonces tenemos que operarlo. Y si les digo todavía que esta paciente en su momento ha sido gestante de 20 semanas en ese momento de su presentación y se presentó con convulsiones. Entonces sí hay que operar. Y sí se puede operar, se puede hacer grandes resecciones y es más, se puede hacer cuidando la calidad de vida del paciente. Y eso es lo que se puede ver acá también, ¿no es cierto? Ha sido en pandemia, por eso estoy con mis lentes. Entonces, esta es una cirugía. Este es el cerebro de la chica. Gestante de 20 semanas. ¿No? Su cerebro completamente expuesto. ¿No? Esto es lo que veo yo de acá para acá. Y esto es lo que se ve de ella de acá para acá. ¿Y qué es lo que se hace? Se hace con estimulación, por eso estamos diciendo, ¿qué ven? Algo, nada, nada, saca la lengua, mueve, que esto, que el otro, no mueve la lengua, no mueve la cara, que no sé qué. Estamos estimulando el área motora primaria para ver si el tumor o la resección la tenemos que limitar y no comprometer el movimiento de su cuerpo del lado derecho, si estamos trabajando en el lado izquierdo, ¿no? Y cuando estimulamos el área motora primaria, realmente se mueve un poquito el dedo, ¿no? Entonces estamos en dedo. Mm. Entonces, las cirugías van avanzando. Y este es una manera de operar.
dando mayor cantidad de resección de manera segura. Y este es el pre y este es el post, ¿no? El hueco. Allá no hay. Ven todo esto, ven el hueco, ¿no? Hay un poquitito de repente. Bueno, y ya no tan desplazado el ventrículo, ¿no es cierto? Entonces el pre, este es el post. Entonces, ¿qué quiero darles a entender? O sea, así como en todas las especialidades, todos tenemos un montón de tecnología que tenemos que utilizar, ¿no? Tenemos ahora resonancia magnética, tractografía, no disculpen la tractografía, no tractografía, tractografía. O sea, vemos las vías del movimiento, las vías visuales, por ejemplo. Se puede hacer adquisiciones en resonancia magnética muy especiales, se llama resonancia magnética funcional, o sea, que es un paciente zurdo, en realidad el lenguaje está en el lado izquierdo, sí o no. El área motora está comprometida por el tumor, sí o no. Podemos hacerlo incluso antes, viéndolo en resonancia magnética. Pueden ver los vasos en relación al tumor, varias cosas, ¿no? Se pueden localizar las lesiones hasta más profundas usando estos equipos, ¿no? La estereotaxia. Este es un marco de estereotaxia, ¿no? Este, más bien acá estoy trabajando para poner, este es un Parkinson, ¿no? Pero la imagen es para que sepan cómo es un marco de estereotaxia, ¿no? Un sistema de coordenadas X, Y y Z es profundidad, ¿no es cierto? Milimétrico, ¿no? Milimétrico. Entonces yo puedo llegar a un punto del cerebro profundo milimétricamente con un margen de error muy estrecho, menos de 0.1 milímetros, ¿no? Entonces, puedo usar neuronavegación también, que es lo que usamos. Ahorita les voy a enseñar cómo es la neuronavegación, ecografía cerebral. Puedo tener incluso en otros países, en algunos países hay una cosa que se llama resonancia magnética intraoperatoria, o sea, solamente un resonador al costado, que solamente sirve para las cirugías, al costado de la sala de operaciones para yo operar, meterlo al resonador al paciente, ver que todavía me falta sacar algo, volverlo a sacar, volverlo a seguir operando y tratar de resecar todo, ¿no? Entonces, tengo microscopio, tengo aspirador ultrasónico, son unos aspiradores que tratan de respetar los vasos y sacan el tumor, ¿no? O sea, mediante ondas de sonido. Puedo hacer monitoreo neurofisiológico como eso que hemos estado haciendo, ¿no? Estimulando la corteza y todo. Puedo hacer endoscopia intraoperatoria, puedo meter el endoscopio a ver la profundidad del tumor, puedo hacer un montón de cosas. O sea, la cirugía, como en todos los ámbitos de la medicina, cambia y nosotros tenemos que estar a la par del cambio, del avance tecnológico. Entonces, todo esto es avance tecnológico de lo que yo me tengo que valer para hacer mi cirugía mejor y hacer que los pacientes estén lo mejor posible, ¿no? Y ahora, no quiere pasar, no quiere cambiar. Ah, me muero. Esta cosa me sale, creo que tengo un virus, ¿no? Será. Ya no pasa. Siguiente. No hay. Siguiente. Escape. Se paró. No sé qué hacer. Ni siquiera quiere cerrarlo. Escape, doctora, la tecla de Nada, esquina. nada. Estoy dándole escape. Controlar, suprimir, doctora. A ver, controlar, suprimir. Y ahora cierro la sesión.
Sorry por eso. Bueno, ya falta poco. No quiero aburrirlos tampoco. Tenemos, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya, perfecto. Vamos acá. Y este es, por ejemplo, un neuronavegador, ¿no? Esta antena, así como, ay, perdón, así como la ven acá. No, este es de la internet, ¿no? ¿Cómo funciona un neuronavegador? Miren, el paciente está agarrado a la cabeza, ¿no? Por eso se llama un cabezal de Mayfield, así se opera. Dios santo, disculpen. Entonces, acá, adosado al cabezal, hay una antena. La antena acá en este lado la tengo a este lado, detrás del microscopio, no se mira. Pero yo tengo esta cámara que ve esta antena. Entonces, las imágenes del paciente, yo las tengo en este software. Y yo relaciono esta antena con la cabeza del paciente y mediante este instrumento, ¿no es cierto? Entonces, te digo, este instrumento que tiene estas esferas, tiene esta longitud, esto lo reconoce. Lo pongo en una parte de la cabeza del paciente y yo veo dónde estoy poniendo en la imagen de resonancia del paciente. Puede ser resonancia, puede ser tomografía. Entonces, así funciona más o menos el neuronavegador, ¿no? Es un sistema de localización en tiempo real, se llama. Igual, o sea, igual nosotros lo usamos, ¿no? Este es el microscopio, ¿no? Microscopio que es grande, ¿no? Tenemos que tener visión adecuada de lo que vamos trabajando, ¿no? Entonces, y este es el neuronavegador que lo estamos, y este igual, este es un paciente despierto, si se dan cuenta, la anestesióloga está hablando o viéndolo al paciente, y cuando yo pongo así los campos transparentes acá, es porque está despierto el paciente, no quiero que se sienta tan escondido dentro de las sábanas, y tiene que tener, lo tengo que tener asequible a cualquier cosa, evento o evaluación que tenga, ¿no? Entonces, puedo combinar métodos diversos, ¿no? Microscopio, neuronavegación, estimulación cortical, todo con el fin de que el paciente vaya lo mejor posible. Entonces, el software puede darme estas imágenes, ¿no? Tengo el tumor acá, tengo los tractos, lo que les digo, ¿no? Las fibras que van, las neuronas que van de un lado al otro y todo lo demás. Y ahora, no me acuerdo porque tengo una diapositiva en blanco. Bueno, entonces, a lo que iba es que es factible hacer ahora un montón de cirugías y darles la mejor posibilidad a los pacientes, porque la evidencia a nivel mundial está en que es mejor resecar, sacar. Y tenemos muchos pacientes, por ejemplo, que vienen sin nada de síntomas prácticamente. Se tomaron una resonancia por por una cefalea chiquita y salió que tiene un tumor. O convulsionaron y se ve que tiene un tumor. O la nada, por algún motivo, y se nota que tiene una lesión ahí, incluso media difusa, que no capta mucho contraste y todo. Entonces, la decisión es quirúrgica.
Pero uno dice, oye, pero me van a abrir el cerebro, me van a sacar esto que tengo. Si supuestamente esto es, entre comillas, porque los tumores de bajo grado, los gliomas de bajo grado, dicen, ah, pero es un nodo de bajo grado, que también existen, ¿no? Esto no es, tiene cara de glioblastoma, no capta el contraste de manera irregular como lo que les he enseñado y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿para qué lo sacamos? De repente lo tenemos viendo meses, años, ¿no? Y tengo así pacientes, ¿ah? Tengo pacientes que les dicen, no, tenemos que seguirlo observando, seguirlo observando, seguirlo observando. Esa ya no es la indicación, para que sepan, la indicación es quirúrgica, porque se ha visto que esos tumores, aunque parezcan buenos, que no le están dando síntomas al paciente, que parece que no crecen, no pasa nada con ellos durante años, pueden cambiar de un día para el otro, cambian y se malignizan y después el problema es ese, porque ya se tuvo la evidencia, ya se tiene la evidencia de cuando yo lo fui siguiendo, tengo 20 años de neurocirujano y antes yo decía eso, no, eso es parece un glioma de bajo grado, ahí nomás lo observamos. Antes yo decía eso también, pero a la par de los estudios, todo el mundo estudió esos pacientes y los fue siguiendo en los años y dijo, ah, no, estos pacientes van peor porque se malignizan, porque después me es más difícil sacarlo, porque igual tengo que operarlo, tarde o temprano lo tengo que operar. Entonces, ahora la tendencia es operar con la mejor evidencia funcional, o sea, dándole la mejor calidad de vida al paciente sin, o sea, tratando de no comprometer su estado neurológico y eso es hacerlo despierto. Para mí es hacerlo despierto sí o sí. Y eso nos va a llevar a ese tipo de cirugías a las que hemos visto y cada vez más. Entonces, yo soy una fiel creyente de que de acá a unos años la mayor parte de las cirugías de los gliomas o de los tumores intraaxiales van a ser despiertos para cuidar al paciente. Así que yo soy una de las pioneras en esta cirugía acá, ¿no? A mí me la han enseñado afuera, porque el pionero de la cirugía despierto es Penfield. ¿Se acuerdan ustedes de Penfield? ¿Quién sabe de Penfield? ¿Alguien sabe quién es Penfield? Nadie, doctora, no sabemos quién es Penfield. Ya, muy bien. Penfield, ¿ya han oído de lo que se llama el homúnculo de Penfield? ¿Tengo alumnos o no tengo alumnos? Hola. Sí, doctora, que estamos. Sí, doctora. ¿Ya? No han oído del homúnculo de Penfield. Literal. Googleen en sus computadoras. Homúnculo de Penfield. Creo que era lo de las relaciones de la mente con las semillas, doctora. Por supuesto, es el área motora primaria. Penfield fue un neurocirujano en 1950, 1945, que estudió el área motora primaria, además de estudiar un montón de partes del cerebro. Pero ¿cómo sabía que el paciente movía la lengua, que el paciente hablaba, que el paciente oía cosas? Porque así lo describe en su libro de esa época. Porque los operaba despiertos. Operaba a los pacientes despiertos. Y sobre todo lo hacía para hacer cirugía de epilepsia. Entonces, como yo soy cirujano de epilepsia, no me he presentado completamente, no les he dicho todos mis títulos, no, yo soy cirujano de epilepsia. Entonces, se puede decir, yo soy parte de los alumnos, no de Penfield, obviamente, sino del que aprendió de Penfield y aprendió de Penfield y aprendió de Penfield, y es parte de lo que yo estudié, ¿no? Entonces a mí me enseñaron a operar despierto. No por tumores exactamente, sino para cirugía de epilepsia. Y ahora se está aplicando la cirugía de epilepsia, o sea, la cirugía despierto para los tumores. Y así podemos mezclar
mezclar todo, ¿no? Porque somos neurocirujanos y a mí me encanta, ¿no? Pero finalmente a eso vamos. O sea, tenemos que darle la mejor opción al paciente, la opción que esté comprobada, la opción que tenga mayor evidencia científica y toda la tecnología posible, a pesar de que estamos en el Perú. No importa. Entonces, es la manera de que uno tiene que pensar. Ustedes como médicos también tienen que pensar así. No se queden en no estudiar, en no saber, en no innovarse, porque a las finales esto avanza. De lo que yo hablo ahora tal vez no sea lo mismo que se deba de hablar de acá 10 años. Ya les he dicho, han cambiado la patología ha cambiado completamente. Igual cambia todo. Si yo no leo, no voy a saber, me voy a quedar como antes. Entonces no voy a poder darle al paciente lo que en realidad necesita o lo que tiene como evidencia, lo que se tiene como evidencia, ¿no? A eso vamos. Bueno, ya. Entonces, seguimos con tumores de la hipófisis. Esto es, ¿por qué lo he puesto en supratentorial? Porque crecen generalmente hacia la parte del supratentorial, o sea, por encima de hacia los hemisferios cerebrales, 10 a 20% de los tumores intracraneales. Es verdad, es un montón. Acá se opera en este hospital por lo menos un adenoma de hipófisis o 2 adenomas de hipófisis por semana, como mínimo, como mínimo. Ahora, hay microadenomas, macroadenomas, dependiendo del tamaño. Hay productores de hormonas, o sea, algunos producen hormonas importantes del cuerpo que los hacen expresarse muy rápidamente y otros solamente se nota porque ya producen efecto de masa. Uy, de nuevo no quiere correr. Me muero con esto, la verdad. Ay, 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 ya corrió. Entonces, la hipófisis es la glándula, ¿no es cierto? Que se encuentra en la silla turca. La silla turca está formada, o sea, es una formación del hueso esfenoides. Justo el centro del esfenoides es el hueso en la base del cráneo, ¿no? Entonces, tiene como un espacio medio cuadradito donde va la hipófisis. Esta glándula, quien creyera, tiene tantas, pero tantas funciones hormonales que no seríamos hombre ni mujer si no tuviéramos hipófisis, ¿no? No habríamos pasado por toda nuestra pubertad si nuestra hipófisis no estuviera funcionando bien, ¿no? Por eso le dicen, la silla turca es como el asiento de una reina o de un rey, ¿no? Le dicen, en algún momento le decían la directora de orquesta. ¿Por qué? Porque tiene muchas funciones en esta pequeña estructura de 1 centímetro cúbico. Imagínense 1 centímetro cúbico, chiquitita, ¿no? Y para colmo, tiene el seno cavernoso de un lado y el seno cavernoso del otro lado, al costado. Una carótida a un lado y la otra carótida al otro lado. Nervios craneales a un lado, nervios craneales al otro lado. Entonces, cuando el tumor, o sea, la glándula empieza a tener un tumor, empieza a crecer, obvio, esto se llama el quiasma óptico. Entonces, se empieza a deformar el quiasma. Y una de las primeras cosas que se nota por efecto de masa de un tumor de hipófisis es la alteración visual, ¿no? Los pacientes ven como cada vez como un caballito que se les va cerrando la visión y el caballito mira solamente lo que tiene adelante. Hemianopsia bitemporal, ¿no? Y esta es la imagen real de un tumor de hipófisis, ¿no? Todo esto, en vez de ser así chiquito hasta acá, tenemos esta deformación así, hasta allá. Esta es otra imagen de un adenoma de hipófisis, ¿no? Esta es la silla turca, lo que les digo, del hueso, del esfenoides, y este es el tumor de la glándula de la hipófisis. Justo en el medio, justo detrás de la nariz,
¿sí? Delante del tronco cerebral. Estas son otras imágenes de lesiones, tumores, hipófisis. Este es un tumor de hipófisis también, ¿no? Miren detrás de la nariz, detrás de los ojos, delante del tronco cerebral. Y este también es un tumor con mucha captación de contraste. En realidad este no es un tumor de hipófisis. Cuando capta muchísimo contraste, así como este es un meningioma de la zona. Porque recordemos, o sea, yo puedo tener tumores de todo lo que hay en esa zona. También en la silla turca hay meninges. También puedo tener un meningioma. ¿Okay? ¿Ya? También puedo tener un aneurisma de esta zona. A veces hay. No necesariamente un tumor de hipófisis. ¿Ya? Pero bueno, entonces los tumores de hipófisis son macroadenomas, microadenomas menores de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro cúbico, macroadenomas mayores de 10 milímetros. Los microadenomas, la mayoría son hipersecretores. ¿Por qué? Secretan, pues, y por eso se notan. Si no, yo no sabría que tendría un tumor, ¿no? Secretan hormonas y esas hormonas están súper altas y por eso los endocrinos notan, ¿qué pasó acá? Le toman una resonancia y tienen tumor. En cambio, los macroadenomas, la mayoría no funcionan, no dan hormonas, entonces la mayoría son no funcionantes, entonces solamente crecen. Y muchos invaden el seno cavernoso, ¿no? Y pueden llegar a ser bien grandes. Y generalmente son, o sea, las células de la hipófisis que producen varias hormonas son las que se desarrollan unas más a producir el tumor, ¿no? Y las más frecuentes son las productoras de prolactina. De ahí ACTH, de ahí hormona del crecimiento. Entonces, la presentación clínica de estos tumores, si hemos visto que el quiasma óptico está por encima y si el tumor va a crecer, el déficit visual, el dolor de cabeza, los trastornos endocrinológicos, o sea, los problemas endocrinológicos, apoplejía pituitaria es que el tumor sangra en un ratito por dentro, hemos dicho a veces los tumores sangra y el paciente presenta súbitamente ceguera. Y es el paciente que te viene a la emergencia diciendo, no veo, de verdad, no veo, me ha dado un dolor de cabeza muy fuerte, no veo. Apoplejía pituitaria. Realmente, si tiene ceguera, es muy probable que tenga una apoplejía pituitaria. Es la única explicación para ese cuadro clínico. Y es una de las pocas situaciones en las cuales es una urgencia neuroquirúrgica, porque tengo que liberar la compresión del quiasma para que ese nervio óptico vuelva a ver, si no, se va a quedar ciego. Puede sangrar la nariz, pueden tener convulsiones, puede ser hipertensión endocraniana también, si crece mucho. Obviamente, cuando vemos una persona con acromegalia, ustedes no sé si lo han visto, pero en la televisión a veces sale, ¿no? Un gigante, ¿no? El gigantismo es una acromegalia, ¿no? Pero tienen una serie de problemas, no solamente es, estoy grande, súper grande, me gusta, salgo en la televisión y qué bien. No, tienen una serie de problemas cardiovasculares, metabólicos, les duele por todos lados, respiratorios, ¿no? Entonces, tenemos, o sea, médicamente hablando, tenemos que ayudar a estos pacientes. ¿Y cómo se hace sacando el tumor? O el otro espectro también de un microadenoma, por ejemplo, es un síndrome de Cushing, que obviamente no le estoy dando corticoides, ¿no? Porque cuando yo le doy corticoides a una paciente, por ejemplo, una reumatológica o una paciente con artritis reumatoidea, puede hacerme un Cushing, ¿no? La cara, la distribución de la grasa, las venas delgadas, las estrías, todo eso es un Cushing, ¿no es cierto?
Pero si yo tengo un Cushing y no le estamos dando corticoides, o sea, ¿de dónde viene el Cushing? De la glándula que está produciendo cortisol. Y el Cushing también tiene un montón de problemas, sobre todo metabólicos, ¿no? Hirsutismo, debilidad, edema, diabetes, osteoporosis. ¿Ven? Entonces tenemos que mandarla a un estudio de resonancia, pero no se ve de otra forma. Es un microadenoma para que después un neurocirujano lo opere. Entonces las operaciones de la región celar, se llama la región de la silla turca, pueden ser diversas, quirúrgicas, ¿no? Abordajes transesfenoidales, o sea, por acá, que pueden ser a su vez por endoscopio o por microscopio con microscopio. O pueden ser transcraneales y es así, abriendo el cráneo y tomando esta posición, ¿no? O también pueden ser combinados, o sea, yo puedo hacer esto y después esto, o al revés, yo puedo hacer esto y después esto, si me queda tumor todavía, ¿no? Y también es uno de los pocos tumores, o son uno de los pocos tumores que yo puedo hacer un tratamiento médico, no sé, no necesariamente operarlo de comienzo, pero sí puedo dar algunas medicinas, como la cabergolina, por ejemplo, que se utiliza para los prolactinomas. Hay prolactinomas, o sea, productores de prolactina, que tú le das cabergolina, el endocrinólogo le da cabergolina y empiezan a reducirse, reducirse, y ya no se tiene que operar. Es uno de los pocos tratamientos para ese tipo de tumores, ¿no? O sea, hay tumores que pueden bajar con medicación, sí, uno de ellos, el prolactinoma. También se puede dar radioterapia. Algunos pacientes no se puede sacar todo el tumor porque está metido en el seno cavernoso un lado, el otro. Es terrible, puedo sacar una parte, pero no todo de repente. Entonces ya vamos a radioterapia también, ¿no? Y esta es la posición del paciente para hacer un abordaje transesfenoidal, ¿no? Aseguro la cabeza en la mesa con ese cabezal y la paciente está como que mirando hacia el cirujano, obviamente anestesiada con tubo endotraqueal, con todo lo demás, y la posición del cirujano es así, acá, los dos cirujanos acá mirando las pantallas porque voy a usar el endoscopio para sacar el tumor. Bueno, ya, eso es todo. En grandes rasgos, lo que es los tumores más frecuentes del supratentorial. ¿Alguna pregunta? Me parece que todo claro, doctora. Ya. Bueno, es lo que dicen en las charlas, ¿no? Take home